Bueno, ¿cómo están? Eh, Este es un pequeño video para charlar un poquito de uno de los temas que habíamos empezado a ver la semana pasada, que es los peligros que pueden producir enfermedades transmitidas por alimentos. La semana pasada les dejé el tema de los peligros físicos y químicos. Cualquier duda me pueden escribir, si no entendieron algo. Como verán, hay mucha diversidad de cosas que pueden producir daños a la salud y distintos tipos de daño. Y la idea hoy es contarles un poco sobre los peligros biológicos, ¿sí? Que como su nombre lo indica, son aquellos peligros que tienen vida, ¿sí? Que de alguna manera no son como, por ejemplo, un arito que si se cae a la comida nos puede lastimar un diente o pinchar el estómago. En este caso, este tipo de peligros nos enferman porque tienen sus propios factores de vida, ¿sí? En estos días estamos escuchando mucho del peligro biológico que nos acecha, que es el coronavirus, ¿sí? Y que hay toda una controversia de si es un organismo vivo o no. ¿Sí? Todavía eso, si bien van a escuchar que dicen que no está vivo, pero en realidad no está, la ciencia no está resuelto si está vivo o no, ¿sí? Porque al tomar la opción de multiplicarse, y es medio una duda, ¿sí? Si es un organismo vivo o no. Bueno, dentro de los peligros biológicos, como vemos en la diapositiva, tenemos los que se reproducen en los alimentos, que pueden reproducirse en los alimentos, que son las bacterias y los hongos, y los que no se reproducen en los alimentos, ¿sí? Que son los parásitos y los virus. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una bacteria, si en un alimento tiene ciertas condiciones ambientales, que ahora vamos a ver, adecuadas, puede multiplicarse, ¿sí? Empieza con una, dos, cuatro, ocho, y así se va multiplicando. Lo mismo los hongos, cualquiera lo habrá visto, si deja un pan eh, más allá de su fecha de vencimiento o en un lugar húmedo, ¿qué pasa? Empieza a ver que aparecen primero unos puntitos, después esos puntitos se hacen más grandes y los hongos van creciendo en el alimento, ¿sí? ¿Y qué quiere decir los que no se reproducen en los alimentos? Son microorganismos que pueden estar presentes y enfermarnos, pero no necesariamente se están multiplicando, ¿sí? Solo quedaron ahí. Por ejemplo, una persona con hepatitis, ¿sí? Que no se lava bien las manos, toca un pan, lo seguimos con el pan, o algún alimento y otra persona se lo come y se contagia solo porque lo tenía, ¿sí? No porque se multiplicó en el alimento. Y los parásitos, un ejemplo, es la triquinosis, ¿sí? Que es un parásito en el que la larva de la triquina está hecha una bolita en el músculo, en un músculo de un chancho, por ejemplo. Yo me como esa carne de chancho y el parásito se libera en mi estómago y entra a mi cuerpo y se multiplica. Pero no es que se está multiplicando en el alimento, en el pedazo de carne del chancho el parásito está ahí, la larvita, pero no se está multiplicando, ¿sí? ¿Qué significa esto de tríada ecológica de una enfermedad? ¿Sí? Para cualquier tipo de enfermedad eh, que está, digamos, producida por un microorganismo, no alcanza solo con el microorganismo, ¿sí? Vieron que ahora también con el coronavirus dicen quédate en casa porque el virus no viene a vos, sino vos vas al virus. ¿Y eso qué quiere decir? Que por más que esté el agente que enferma, ¿sí? Esto de bacteria, virus, parásito, tiene que haber algo más para que ese agente no se enferme. Primero que tiene que haber un huésped, o sea, alguien que, en este caso como son enfermedades transmitidas por alimentos, la vía de entrada siempre va a ser la boca, tiene que haber un huésped que se coma ese bicho para enfermarse, y tiene que haber un medio ambiente, ¿sí? Un ambiente que le ayude a ese microorganismo a mantenerse vivo o a multiplicarse, y eso va a favorecer para enfermarnos. Un ejemplo sería la cocción de un alimento. Si uno cocina un trozo de carne
a más de 70 grados, el medio ambiente para una bacteria como el Escherichia coli no es un buen ambiente y la bacteria se va a morir y no nos va a enfermar, ¿sí? Un ejemplo muy simple. Si yo le doy volvemos al ejemplo de bacteria, un ambiente de humedad, un ambiente de una temperatura adecuada, lo voy a ayudar a que se multiplique, entonces va a ser más posible que esté y nos enferme, ¿sí? Entonces, esto como un concepto general. La diferencia con el peligro químico o físico, que solo es por su presencia, en este caso no alcanza solo con la presencia, sino que tiene que haber otras condiciones, tiene que haber alguien que haga de huésped para ese microorganismo y un medio ambiente que lo ayude a sobrevivir, ¿sí? ¿Qué significa esto como para tener una idea sobre estas enfermedades, ¿sí? ¿Qué significa una cadena epidemiológica? O sea, habrán visto ahora también que la palabra epidemiología se puso de moda, y la epidemiología es el estudio de la salud en las poblaciones, ¿sí? En el caso de cuando se estudia una enfermedad, se ve todo el circuito que tiene que hacer esa cosa que nos enferma, ese bicho que nos enferma, hace todo un caminito, ¿sí? Y no, ¿para qué nos sirve saber esto? Nos sirve saber, por ejemplo, a quiénes puede enfermar más, cuál es el reservorio, el lugar donde ese bicho queda, ¿sí? Queda latente, o sea, queda ahí esperando que llegue alguien para enfermarlo. Nos sirve para saber por dónde sale y por dónde entra, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, para una salmonela, en una persona que no tiene, la salmonela es una bacteria, ¿sí? Que produce una gastroenteritis que puede ser muy grave en algunos casos. Pero hay gente que se hace reservorio de salmonela, ¿sí? La salmonela se queda dentro de su cuerpo, a esa persona no le hace síntomas, pero sale por la materia fecal, ¿sí? La puerta de salida en este caso sería por la materia fecal. Esa persona no se lava bien las manos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando va a cocinar un alimento, entra, o sea, ese alimento, si la persona no se lavó bien las manos, si tiene todos los factores para que la bacteria se quede ahí en el alimento, otra persona, que es el huésped susceptible, es la persona que se va a enfermar, por la boca ingresa el alimento y se enferma, ¿sí? Ese sería el circuito. Hay distintas enfermedades con distintos circuitos de infección, ¿sí? Por ejemplo, para el coronavirus, acá sería el reservorio la persona enferma, la puerta de salida sería la vía respiratoria, ¿sí? El modo de transmisión sería por gotitas o porque queda una superficie contaminada, y la puerta de entrada va a ser la vía respiratoria o las mucosas, por ejemplo el ojo, de otra persona que no tiene la enfermedad, ¿sí? Y así para todas las enfermedades se arma esta cadena epidemiológica. ¿Qué tiene o sea, quiénes pueden ser reservorios para, solamente acá hablando de las enfermedades transmitidas por alimentos, que es lo que nos importa a nosotros, y por qué nos importa saberlo? Porque después vamos a tener que saber cómo evitarlo, ¿sí? Porque vamos a trabajar en una cocina y no queremos enfermar a nadie, ni a nosotros mismos, ni a nuestra familia. ¿Quién puede ser reservorio de ETAs, de enfermedades transmitidas por alimentos? Pueden ser animales, ¿sí? Por ejemplo, la Escherichia coli en la vaca, por ejemplo, la triquinosis en el cerdo, por ejemplo, la hidatidosis en la oveja, ¿sí? Pueden ser personas, por ejemplo, hepatitis A en seres humanos, por ejemplo, norovirus en seres humanos, salmonela, como dijimos recién, ¿sí? Puede ser el medio ambiente, puede ser agua contaminada con caca de una vaca, puede ser en el suelo que haya algunas bacterias que viven en el suelo, plantas contaminadas, por ejemplo, regadas con aguas no potables, ¿sí? Todos esos pueden ser reservorios de estas enfermedades. Y dentro de las personas en particular, lo más grave es que hay gente que por ahí tienen alguna de estas enfermedades, pero no dan síntomas, ¿sí? Son los portadores sanos,
¿sí? Personas que no tienen síntomas, y algunos que están incubando la enfermedad, que la tienen en su cuerpo, pero todavía no desarrollan síntomas. ¿Y por qué son más peligrosos en ese caso? Porque yo, por ejemplo, trabajo en una cocina y tengo diarrea, y ya tengo un síntoma y sé que estoy enfermo y me va a permitir tener, o sea, irme y no trabajar ese día o esos días que esté enfermo, porque sé que puedo transmitir la enfermedad. Pero si yo soy un portador sano, no sé que tengo la enfermedad, y si no tomo ciertas medidas básicas de higiene y demás, puedo enfermar a otros sin saberlo, ¿sí? Entonces, siempre los manipuladores de alimentos nos tenemos que considerar que podemos ser portadores de una enfermedad y tenemos que tomar siempre todos los recaudos de higiene máxima, ¿sí? Por más que no tengamos síntomas. Si tenemos síntomas, directamente no vamos a cocinar, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero si yo soy un portador sano y no me lavo bien las manos cuando voy al baño y demás, puedo enfermar sin saber que tengo esa enfermedad en mi cuerpo. Bien, volviendo a los peligros biológicos, dijimos que eran virus, bacterias, hongos y parásitos, ¿sí? Estos microorganismos, para hablar términos técnicos, pueden enfermar de dos maneras, ¿sí? Una forma es por comerme directamente al microorganismo, ¿sí? Entra en general en los virus, casi todos es así, entra el virus a nuestro cuerpo, y solo por multiplicarse dentro de nuestro cuerpo va matando células, y así nos enferma. Otros tipos, hay bacterias que también nos enferman así, hongos en general no tanto, pero es por la misma multiplicación del bicho en nuestro cuerpo. Pero hay otros casos en que estos peligros biológicos lo que producen son toxinas, ¿sí? Lo que nos enferma es esa toxina que produce un tipo de enfermedad en nuestro cuerpo especial, ataca algún tejido, ¿sí? Y no es por la bacteria o virus o el parásito o el hongo, sino es la toxina que produce ese microorganismo. Ejemplos, el botulismo, ¿sí? Que deben haberlo escuchado, y eso es una toxina, se llama toxina botulínica, ya la vamos a ver más adelante. Entonces hay que saber esto, nos pueden enfermar por su propia presencia o por las toxinas que producen. ¿Qué diferencia hay? Esto, para hilar un poco más finito, no es lo más importante que por ahí tenemos que saber como técnicos en gastronomía, pero está bueno saber qué diferencia entre virus y bacterias, ¿sí? Siempre por ahí son las dos estrellas de las enfermedades transmitidas por alimentos. Las bacterias son un tipo de microorganismo vivo, unicelular, o sea, es una célula viva, que tiene distintos componentes en su interior que le permiten multiplicarse y sobrevivir. Y además tienen distintas cosas en su cuerpito mínimo, que son formas para enfermarnos a nosotros, y también para defenderse ellas, porque en realidad ellas nos enferman porque se están defendiendo, o sea, están buscando sobrevivir. Entonces, por ejemplo, en este caso, de los que tienen pelitos, esos pilis son una forma que les permite adherirse al intestino, ¿sí? Para poder agarrarse mejor, ¿sí? Y así, distintas bacterias tienen distintas formas que les permiten sobrevivir, ¿sí? Es muy importante saber que algunas de estas bacterias, lo vamos a ver más adelante, forman lo que se llaman esporas, ¿sí? Esporas, que es una forma de resistencia. Las bacterias necesitan un ambiente apto para que vivan y se multipliquen, ¿sí? Necesitan una cierta temperatura, humedad, aire, a veces necesitan oxígeno, a veces no, una atmósfera diferente, pero a veces algunas de estas bacterias han desarrollado algo muy interesante que se llama espora, ¿sí? Que se forman como una protección, y si el ambiente no es bueno para ellas, se guardan ahí en ese caparazón y se protegen hasta que las condiciones del ambiente cambien y sean más adecuadas. Está buenísimo esto, nosotros no lo podemos hacer lamentablemente, pero algunas bacterias lo pueden hacer, ¿sí? Le permiten sobrevivir. Otra cosa es que, ya lo dije antes, algunas bacterias producen toxinas, ¿sí? Y esas toxinas
nos enferman a nosotros porque atacan ciertas partes de nuestro cuerpo. Y algunas de estas bacterias pueden producir enfermedades sumamente graves, ¿sí? Por ejemplo, el botulismo puede ser mortal, es mortal en muchos casos, porque la toxina que producen es una toxina que ataca al sistema nervioso y produce un daño muy severo, ¿sí? Entonces, esa es una de las enfermedades más graves dentro de las ETAs. Vayan pensando en qué alimentos se produce el botulismo, si por ahí ya lo saben o lo vieron en algún momento, ¿sí? Los virus, en cambio, son mucho más chiquititos que las bacterias, muchísimo, son muy, muy, muy chiquititos, por eso les cuento, respecto a esto que estamos viviendo, el coronavirus, ya deben haber visto que están pidiendo que se use un tapaboca, pero el virus es tan chiquitito que atraviesa el tapaboca, ¿sí? El tapaboca retiene una parte, un poquito del virus, no todo, porque el virus es chiquititito y pasa por la tela. Por eso, por más que uno use un tapaboca, tiene que mantener la distancia igual, si uno sale a comprar, lavarse igual las manos, o sea, no es un barbijo especial para retener a los virus, ¿sí? Entonces, lo que tienen los virus está en discusión si es un organismo vivo o no, porque en realidad es un pedacito de ADN o de ARN, no importa, es un pedacito de esas partículas que todos los seres vivos tenemos en el cuerpo que nos permite reproducirnos, es tan solo ese pedacito de ADN cubierto o no por una capa. ¿Y qué hacen? Cuando entran a una célula se multiplican, ¿sí? Va multiplicando esa partícula, y la verdad es que no se puede multiplicar afuera de una célula viva, solo pueden usar una célula para multiplicarse. Una bacteria sí podría multiplicarse, como dijimos al principio, en un pedazo de carne, por ejemplo, ¿sí? Pero los virus no. Entonces necesitan siempre una célula viva para multiplicarse. Yo ahora, cuando salgo y me puedo enfermar de un coronavirus, es porque toqué un lugar y me lo llevé a los ojos o a la nariz, que tenía el virus ahí, que estaba ahí esperando en una superficie, pero no se estaba multiplicando. Es el que quedó ahí de alguien que estornudó, quedó ahí quietito a la espera de que venga alguien, toque la superficie y se lo lleve al cuerpo y ahí se multiplica, ¿sí? Y los hongos son organismos que pueden ser unicelulares, o sea, una célula o varias células. Por ejemplo, un hongo es la levadura, en ese caso es un hongo comestible. Hay otros tipos de hongos comestibles, y algunos hongos pueden ser, tienen sustancias tóxicas, ¿sí? Algunos son tóxicos todo el hongo, y otros producen lo que se llaman micotoxinas, ¿sí? Entonces, eso sí, lo vamos a ver también, que en realidad ya se los pasé en la presentación pasada, que hay hongos que son tóxicos, ¿sí? Por ahí lo podemos profundizar cuando podamos volver a vernos ese tema, es muy interesante. Bueno, ya vamos terminando esta pequeña presentación para que se pongan al día de los peligros biológicos. Las bacterias en particular se multiplican muy rápido, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente para que se vea. No es como nosotros los seres vivos que necesitamos 9 meses para reproducirnos. Ellas con horas se multiplican un montón. Por ejemplo, acá se puede ver que de una bacteria que tenemos, a las 6 horas vamos a tener 260.000 bacterias, ¿sí? Entonces, ellas necesitan muy poco tiempo para multiplicarse si tienen el ambiente adecuado. Esto nos va a servir saber esto, para ver cómo yo me voy a defender de que si hay, por mala suerte, un poquito de bacteria en un alimento, yo no haga que ese alimento sea una bomba atómica de bacterias si le doy las condiciones adecuadas ambientales. O sea, voy a tratar de ver cómo hago para hacerle más difícil a esa bacteria multiplicarse, ¿sí? Y que nos enferme. Necesitan lo mismo que nosotros, ¿sí? Necesitan agua, necesitan humedad, temperatura adecuada, o sea, son seres vivos que necesitan lo mismo que nosotros los humanos.
Si yo le doy un ambiente, por ejemplo una cocina, yo dejo un pedazo de carne arriba de una mesada, que por ahí está en mi casa a 25 grados, que hay un poco de humedad, le doy que hay aire, le estoy dando a esa bacteria la condición ideal para que se multiplique de esta manera que se ve en el dibujito. Entonces, más adelante vamos a ver cómo no darle esas condiciones adecuadas para que se multiplique. Bueno, esto va a ser muy importante, esto que se ve acá en este gráfico, que quiere decir que, por ejemplo, yo dejo un pedazo de carne, como les dije, en una mesada, tiene por ahí 1 o 2 bacterias, porque siempre hay una carga inicial, sobre todo en un pedazo de carne cruda. Hay 2 horas, ¿sí?, en las cuales las bacterias están viendo qué onda el ambiente, viendo a ver si está bueno para que me multiplique o no, están ahí como viendo qué circunstancias hay, ¿sí?, para multiplicarse. Y a partir de las 2 horas empiezan rapidísimamente a multiplicarse. Se multiplican rápido, 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 rápido. Llega un momento en que son tantas las que hay, que se empiezan como a acabar o sea, se empieza a acabar como los nutrientes, lo que hace que se multipliquen, entran en lo que se llama en esta fase estacionaria, ¿sí?, que ya no se multiplican, y después empiezan a morir. ¿Sí? Empiezan de a poquito a morirse, algunas, no todas, y se van muriendo y va bajando la carga. Pero ahora fíjense que si yo dejé ese corte de carne más de 2 horas, ¿sí?, lo dejé 4 horas, me fui a charlar con el vecino y quedó ahí en la mesada, en este momento charlo por la medianera porque no puedo ir a la casa, se multiplicaron un montón las bacterias. Y si yo no cocino, o sea, yo cocino esa carne poco, es muy posible que me enferme, ¿sí? Y esto de las 2 horas, lo tienen que saber. O sea, esta es la razón por la cual siempre se dice que no dejar un alimento que necesita refrigeración más de 2 horas a temperatura ambiente, ¿sí? Es porque está este periodo de latencia. Ese es el tiempo máximo que yo tengo para, por ejemplo, si voy al súper, desde que saco el yogur de la heladera de la heladera del supermercado hasta que yo lo meto en mi heladera, este periodo de 2 horas es ese periodo de latencia en que las bacterias no se van a multiplicar, ¿sí? Más de 2 horas ya empieza a haber un riesgo. Bien, vamos a llegar hasta acá, porque si no va a ser muy largo el video y quiero que puedan ir internalizando todos estos conceptos. Les voy a dejar un videíto de una mamá que perdió a su hija por el síndrome urémico hemolítico, que es una de los peligros biológicos que vamos a ver, y quiero dejarles de tarea que investiguen si síndrome urémico hemolítico, esta enfermedad está en Bariloche, y la tarea es que me manden, aunque sea un link de una nota de diario, o le pueden sacar una foto con el celu y mandármela, o me pueden poner a mano en un papelito la dirección web de donde leyeron la nota, sobre síndrome urémico hemolítico en Bariloche. Busquen, lean la nota, vean si es una enfermedad que existe o no en Bariloche, si hubo casos acá, y nada, me parece importante que vayamos viendo que esto que estamos hablando no es algo que se da solo en una presentación, sino que es algo que afecta a la vida real de las personas, ¿sí? Y que nuestro rol como técnicos en gastronomía es evitar que en lo que le estamos brindando, que es un servicio con los alimentos, le llevemos un problema que pueda afectar a la vida de la gente. Así que bueno, después igual se los pongo escrito. Por ahora, llegamos hasta acá. Hasta luego.